Hola, bienvenidos a su programa Una tarde de café. Tómese un cafecito con nosotros, un refresco, algo para acompañarnos en esta plática que estamos hablando acerca del mundo del enfermo y que el día de hoy pues vamos a hablar del cuidador primario en estos casos de una enfermedad, de una vez que se da el diagnóstico de una enfermedad crónica. Y pues una servidora, Mildred Mila, psico-oncóloga, y me acompaña mi compañera Nancy Hernández, psicoterapeuta. Y bueno, antes de empezar con este tema, pues a mí me gustaría darles un reconocimiento muy especial pues a todos los cuidadores de personas enfermas. Ahorita vamos a platicar un poquito de todas las cosas a las que se enfrenta el cuidador, sobre todo el cuidador primario. Y pero sí quiero hacer un reconocimiento porque el cuidador primario pues es la espina dorsal del enfermo, es el que va a acompañarlo, a tomarlo de su mano y acompañarlo en todo este proceso, ya sea de enfermedad y pues es indispensable. Siempre estamos acostumbrados a hablar de la figura de el enfermo, de los médicos, de las enfermedades, y pues se nos olvida que atrás de ellos pues, siempre está una tercera persona que se está haciendo responsable, ¿verdad? De el familiar o el ser querido, y pues un aplauso y un agradecimiento a todos ellos porque de alguna manera están sacando adelante pues a las personas que les da el destino esta categoría en la que pueden ser cuidadores. Y bueno, el cuidador, como ya se dijo, pues es la persona que en un momento dado va a acompañar al enfermo en todo este proceso. Generalmente, desde que empieza el enfermo diciendo siente algo, que algo no está bien, pues empieza una persona a acompañar a el enfermo a las visitas médicas, en este peregrinar de análisis, de estudios y de quejas, además de malestares y demás, y va a empezar a acompañar a esa persona hasta su diagnóstico. Y una vez que tengan su diagnóstico, pues se va a saber el tipo de enfermedad o incluso, pues si ya es una persona mayor, a veces son noticias como demencias, como Alzheimer, en las que el cuidador pues va a ser el receptor principal de la enfermedad que va a desarrollarse pues en la persona querida, ¿no? Sí, y la verdad es que es difícil, ¿no? Ya cuando tú lo ves desde el otro lado, quién se va a quedar a cuidar. Efectivamente, nadie se pone a contemplar a estas personalidades, independientemente de quién sea, ¿no? Entonces, pues la verdad es que aquí hay que pensar todo lo que aqueja también al cuidador y todo lo que está a su alrededor, porque bueno, tiene que checar, tiene que ver, tiene que... eh, hablábamos en alguna ocasión que el cuidador tiene que dejar también su vida aparte, ¿no? Porque empieza a darle la vida al otro para cuidarlo, para atenderlo, para, pues finalmente por amor a ese familiar que en ese momento se necesita. Y que es algo muy natural y algo que todo mundo, ¿no? Llegamos a hacer en algún momento de nuestras vidas, a lo mejor con nuestros padres, pero que en algún punto también se olvida como qué le pasa a ese, ¿no? Que siempre está cuidando, y más cuando de repente uno puede pensar que hay muchos hermanos o muchos familiares, ¿no? Y solo se le queda la carga a uno solo,
pues ya se vuelve como más pesado para ese, porque pues ese se avienta todo el paquete de llevarlo, traerlo, hacerle, cambiarle, moverle, ¿no? Y también depende mucho de la enfermedad, o sea, porque una cosa es como lo que yo decía, bueno, a nuestros padres en algún momento nos va a tocar cuidarlos y pues depende de, también de cómo lleguen y depende de todas las enfermedades con las que se van a presentar ellos. Y otra cosa es el enfermo crónico, que es el tema que estamos tocando acá, ¿no? Que es ese enfermo que pues de alguna u otra forma, pues también la enfermedad por sí sola es difícil, ¿no? El diagnóstico, como ya lo platicamos en su momento, fue difícil. Y ahora el que tiene que cuidar a ese enfermo que está en una situación difícil, que tiene una situación por sí difícil, o sea, él se encuentra en una situación difícil y la situación es difícil, entonces es pues, ser el soporte completo, ¿no? De esa parte de él que va a necesitar y en todos los sentidos, ¿no? En el cuidado personal, en el cuidado emocional, en el cuidado, no sé, físico, ¿no? Todo lo que él necesite, él va a estar al 100%. Entonces es un desgaste al final para el cuidador. Y que en muchas ocasiones creo, no sé si piensas o estás conmigo, que en muchas ocasiones no miras, ¿no? A ese otro que está atrás cuidando. O sea, como que de repente a este personaje se olvida porque está el enfermo, ¿no? Es como, ay, pero es que tú no estás enfermo, ay, es que tu tío es el del cáncer, ¿no? Pero Pero fíjate, tú no, tú además, da gracias a Dios. además, agradece. No, es que sí, o sea, el cuidador primario es el que se va a hacer el responsable del bienestar del enfermo. Entonces, Ujú. para que el enfermo pueda pasar todo este proceso de enfermedad, pues lo mejor posible, con una buena calidad de vida, incluso dentro de estas etapas tan difíciles que son el proceso de enfermedad. Entonces, imagínate, el cuidador es el responsable de eso. Entonces, de alguna manera, sí, el cuidador no está siendo valorado como debe ser, porque desde que está acompañando en el diagnóstico, ya está muy angustiado, ya está sintiendo miedos, sobre todo de cómo va a afrontar las cosas. ¿Cómo las va a afrontar? Pues en lo físico, algunas, en su mayoría en México, pues son las mujeres, pero ya también llega un momento en el que son los hombres, porque pues también son de las familias más chiquitas, pero desde ese momento es cómo le voy a hacer para poder acomodar mi vida, para poder ayudar a la persona que yo tengo enferma. Entonces, es una preocupación gigantesca. Algunas serán madres, por ejemplo, si le toca cuidar a su papá o a su mamá, o a los abuelos, pues lo más seguro es que tenga un matrimonio, que tenga familia, que tenga trabajo, y pues esto va a requerir pues muchas renuncias, ¿no? Incluso a veces renunciar al trabajo porque se requiere pues del cuidado las 24 horas de tu enfermo. Entonces también, pero aparte tienes que sacar adelante a tu familia. Entonces, de entrada, el cuidador pues va a tener esta gran preocupación. Yo tengo, y si dejo de trabajar, pues también va a haber menos ingreso y pues aquí las enfermedades en México y en cualquier otro país no salen nada baratas, todos los medicamentos son costosos y algunos hasta difíciles de conseguir. Entonces, es una preocupación, es una angustia. Más aparte, si existe este vínculo con el enfermo, pues la angustia también de lo que él va a sufrir, de lo que él va a pasar, de lo que él va a necesitar. Y tal como tú lo estás diciendo, o sea, de un momento a otro, pues pierdes tu autonomía,
porque esta persona va a requerir de ti, junto con a lo mejor tus hijos o tu trabajo o otra serie de actividades que puedes tú tener. Entonces va a haber un desgaste físico, porque también tienes que cuidarlo, tienes que moverlo, tienes que bañarlo, tienes que procurarle sus medicamentos a determinadas horas. Entonces empiezas a tener una sobrecarga de exigencias, ¿no? Y, y así ligero, digamos, pues la gente que está alrededor, pues como lo dijiste, ¿no? O sea, todas, así como que, qué bueno, tú te vas a quedar con el enfermo, bueno, pues que Dios te bendiga. Y pero eso sí, además se meten, no le estás tapando como debes taparle, no le diste la comida que debiste haberle dado, no debiste, entonces el cuidador, pues de alguna manera se va a sentir todavía más angustiado, más criticado, más juzgado, y no en un círculo de apoyo, ¿no? Que debería constar, no sé, de los demás familiares o de incluso de la comunidad en general, ¿no? Entonces, se van dando muchas pérdidas, muchos dolores, muchas preocupaciones y también, pues, angustia, ansiedad, estrés. Y tenemos que tomar conciencia de ello porque si no le damos la importancia que tiene el cuidador primario, todo lo demás que están alrededor no le dan esa importancia, pues no nos van a ayudar. ¿Sí? Y le va a ser todavía mucho más difícil, pues, estar en condiciones de atender al enfermo. Sí, se vuelve una situación súper pesada, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como bien decías, hay una crítica y no es constructiva. No es nada constructiva venir y decirle al cuidador, oye, es que a mi mamá, a mi papá no le gusta o no es así, ¿no? Porque tú no estás todo el día ahí con él, o sea, no te quedas todo el tiempo. Tal vez si se turnaran de repente, ¿no? Sería una situación como muy diferente, pero por desgracia casi siempre, en la mayoría de las familias siempre es uno, ¿no? Por muchas cuestiones de no estar moviendo al enfermo de un lado para otro y pues también obviamente por comodidad del enfermo, ¿no? Pero a veces tampoco se puede estarlo moviendo, cosas así. Entonces, cuando uno se queda con pues esa persona, ya sea tu hijo, tu hermano, tu tío, lo que sea de ti, porque al final de cuentas siempre va a ser normalmente un familiar, y es un familiar que obviamente se estima, ¿no? En este sentido, y como dices, se vuelve difícil por muchas situaciones económicas, el pensar qué le va a pasar a mi familiar, el verlo, ¿no? Porque también es un duelo que le está pasando en ese momento, ¿no? Ver al enfermo, estar enfermo y, y cómo te ayudo y qué te hago, pero al mismo tiempo un desgaste emocional porque Porque además él el también se enfermo está sube y cansando. baja, ¿no? Hay días buenos y hay días malos, entonces eso Sí, también ¿no? está contigo. Y que se cansa, yo creo que te cansas de ver a ese otro, o sea, así, ¿no? Mal y emocionalmente te duele y de repente ya no sabes qué hacer y de repente ya no sabes cómo ayudarle y de repente también dices, ya quiero tirar la toalla por la ventana porque ya estoy yo cansado de moverme, porque yo también estoy fastidiado de verte, o sea, de estar en esa situación envuelta de dolor, de sufrimiento constante, ¿no? Para el enfermo, obviamente, en ese momento, pero que también se envuelve el cuidador. Y entonces es un sentimiento, yo creo que pues está mezclado, ¿no? Entre el amor que se le tiene, esta parte de ansiedad que se puede tener por el enfermo, de desesperación, obviamente, creo que también existe, ¿no? La angustia que también puede estar manejando. O sea, creo que hay muchas cosas que de repente sí podemos ignorar. El que lo está viviendo, que también está pasando algo con el cuidador, ¿no? Y que de repente los vemos cansados y los vemos fastidiados
Y en muchas ocasiones, pues sí se le da la oportunidad pues tú vete, no pasa nada, pero ese tú vete a veces puedo pensar en la mala suerte de ese que decide irse y que por algo se va, le pasa que al enfermo le pasó algo, ¿no? Y entonces empiezan las culpas de no, por ella no me voy a ir, porque mira nada más lo que pasa y lo que sucede, ¿no? Entonces empiezas como en una situación de, pues obviamente menos quererte alejar de la persona, porque aparte te sientes culpable, porque por tu culpa, ¿no? Pasó eso. Y son muchas emociones que se pueden vivir en ese momento de estar cuidando a alguien. Entonces, sí es muy importante no olvidar, ¿no? Y no acompañar, porque se acompaña al enfermo, como bien dices, pero también no se acompaña al que le está cuidando. Y a veces también el enfermo, no solamente el enfermo necesitas ir a acompañarlo un ratito para que se distraiga, para que esté, no, pero también hay que ir a acompañar al que lo cuida. Hay que ir a acompañar a ese, hay que sacarlo, despejarlo, decirle, digo, no, estoy promocionando nada, pero pues un café, un cigarro, no sé, lo que a él le guste, ¿no? O sea, sacarlo y decirle, ven, despéjate, te voy a acompañar, te voy a escuchar, ¿no? Dale, dale. No, y es que te iba a decir que luego también sucede que está el enfermo, entonces como por ahí hay una consigna religiosa o de creencia de que hay que visitar a los enfermos, ¿verdad? De repente, si era una persona pues, conocida o alguien que tenía muchos amigos o familiares o familias muy grandes, y empiezan todos a desfilar, a ir a ver al tío, ir a ver al primo, y el cuidador, aparte de que está atendiendo su vida, o sea, sus actividades, su trabajo, su familia, ¿no? Porque no puede dejar de lavar la ropa, de lavar los trastes, de llevar a los niños a la escuela. Sí, ya sé a dónde vas. Ahora Está tiene que atendiendo, atender a los otros, ¿no? exacto, o sea, porque tenemos así como que borrado al cuidador. O sea, nada más tenemos presente al enfermo, obviamente lo que diga el doctor y las recomendaciones, que somos muy buenos en dar recomendaciones. Y se nos está olvidando esta parte fundamental y que seguimos insistiendo, que es el apoyo, es la responsabilidad, es la vida, es del enfermo, es el cuidado. Y aparte, pues terminamos dejando de ayudar, no solo no ayudamos, tal como dices, tener la conciencia, las visitas, de que pues debes de llevar la cena, no sé, un panecito, un chocolate, o sea, algo, ¿no? Que el cuidador también se desahogue de todas esas emociones y de todas las situaciones que está viviendo, ¿sí? Entonces, al cuidador primario hay que cuidarlo como rey, ¿sí? Y también darle la oportunidad de que haga cosas que le causen placer, pequeños placeres, como estás diciendo tú, el cigarrito, el cafecito, El heladito. o dormida. Tú una vez nos contabas, pues déjelo dormir, o sea, también Ajá. que Ese, vaya una esa hora, dos parte creo que horas. es súper importante, ¿no? Porque luego eso le pasa a la mayoría de los cuidadores, ¿no? Que no duermen. O sea, la verdad es que no duermen por toda esta parte, como dices, o sea, entre que cuidan y entre que mantienen, porque alguien está manteniendo a ese enfermo, ¿no? Y obviamente a él, ¿no? Entonces, él la mayoría de las veces trabaja, y cuida y, ¿no? Y se desvela, ¿no? Entonces, sí, a veces simplemente si vamos como de visita, yo creo que la mejor visita que le puedes hacer a un enfermo y a un cuidador es ir no como visita de, ay, como tú dices, vengo aquí a que me atiendan, sino más bien como apoyarte, ¿no? ¿En qué te ayudo? Vete a dormir. O sea, yo me quedo con mi mamá, con mi tía, con mi abuela, con quien sea que esté ahí, ¿no? Yo me quedo con él, tú vete a descansar, báñate, porque a veces ni en los baños se dan, ¿no? O sea, de que no pueden.
báñate tranquilo, báñate tranquila, duérmete tranquilo, duérmete tranquila y yo me hago cargo de él. No pasa nada. Irle a dar un respiro de 1 o 2 horas, de verdad, yo creo que les cae como de gloria. Ujú. Sí, y pues entender que ellos también están llenos de angustias, que están sufriendo a la par del enfermo. A veces el enfermo presenta dolor, a veces está cansado, malhumorado, y también tiene que soportar pues todas esa serie de tensiones que básicamente son gratuitas, o sea, llegan simplemente con esta enfermedad. O me ponía yo a pensar, por ejemplo, cuando estás cuidando a tus papás, se tienen Alzheimer, se te salen, se te desaparecen, es adicional la pena, la angustia, pues a la situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante sumar esfuerzos, o sea, de todos los que estamos alrededor, que sabemos que hay una persona enferma y sabemos que está su cuidador, sumar esfuerzos, o sea, ayudar, planear más estas visitas, ¿no? Al enfermo, para también ayudar económicamente, porque seguramente pues la estás pasando dura y a lo mejor dices tú, ay, 500 pesos, ¿de qué le van a servir? A lo mejor ni para una medicina. Puede ser, pero igual es una cena, igual es una pedida de hamburguesas que le causaría un relajamiento al cuidador, por ejemplo. Entonces sí es importante todo con lo que puedas ayudar, todo con lo que puedas, pues que esta parte emocional eh, se vea con estos descansos, ¿no? Ujú. Con unos remansos en la vida. Entonces, yo creo que por eso les decía, es muy importante y no los podemos nunca quitar del panorama. Hay que ponerlos y hay que encontrar una manera de relacionarnos con los cuidadores primarios mucho más fuerte, mucho más comprometida y mucho más empática con la situación que se está viviendo. Así es. Y tener muy en cuenta esto, ¿no? Siempre que existe un enfermo, existe un cuidador y, y darle el apoyo a los dos, ¿no? Creo que ese sería como la finalidad, porque el cuidador también la está pasando mal, por muchos motivos, ya lo mencionamos, ¿no? Y pues habría que apoyarlo. Ahora, es súper importante no olvidar nunca, ¿no? A los dos, porque pues casi siempre se nos va uno o el otro, ¿no? Y bueno, ahorita estamos hablando de un enfermo, querido y de un enfermo amado y de un enfermo pues que de alguna u otra manera el cuidador tiene, ¿no? Esa disposición de estar ahí porque pues ama a esa persona, ¿no? Hablamos de un padre, de un hijo, de un tío, lo que sea que yo quiero y por alguna razón pues me tocó y lo hago con el amor y con el cariño, porque muchas personas lo hacen así, con ese amor y con cariño, y están ahí a pesar de que decimos que es difícil para él, siguen ahí. Pero nos falta ahora también pensar con aquel que le toca cuidar a ese enfermo, que pues es difícil, y a esa relación que en algún momento se fracturó, ¿no? Y que en algún momento pues se vuelve complicado porque de repente se fractura mi relación con mi hijo, con mi padre y me toca de alguna manera cuidarlo. Y entonces, si ya para el que es el ser amado, ¿no? O sea, me duele, me cansa por todo lo que ya mencionamos, ahora imagínate el que le toca cuidar a alguien pues que de por sí tenés un roce, ¿no? Ahí y toda la vida tuviste un roce, pues qué difícil se volverá, ¿no? Pero bueno, esta parte nos gustaría tocarla más a profundidad
ver qué pasa con ese cuidador difícil en su situación, ¿no? En la relación difícil que tiene con el cuidador, con el enfermo, perdón, y el enfermo que bueno, que también de repente también hay enfermos que Hay son, enfermos muy híjoles, difíciles, sí, hay sí, enfermos que muy aunque los difíciles. ames y los quieras o no, o sea, lo que sea, porque estamos hablando de dos tipos, ¿no? La relación que puede estar fracturada o esa relación que aunque no esté fracturada, pero que sí tienes al enfermo difícil, exigente, híjole, también es cansado y pesado para el cuidado. Entonces, bueno, pues esta parte la tocaremos en nuestro siguiente programa en el mundo del enfermo. Acompáñenos.